Página 21, relaciones y álgebra de la función cuadrática, noveno año. Corresponde a la parte de aplicaciones de la función cuadrática, es decir, problemas. El problema hay que leerlo varias veces para interpretarlo correctamente. En este caso no tengo el tiempo para ponerme a leerlo una y otra vez, pero se trata de un rectángulo cuyo perímetro es 1200. Eso nos damos cuenta porque aquí dice que con una malla de 1200 se va a acercar eso y pregunta que cuál sería la mayor área que puede abarcar eso. Entonces, primero vamos a hacer el rectángulo. El rectángulo tiene dos largos y dos anchos. Y aquí hay que comenzar a ver cómo podemos establecer igualdades que nos lleven a ecuaciones que nos permitan resolver el problema. Bien, aquí vean que el perímetro es 1200. El perímetro es 2 largos más 2 anchos. Pero si solo queremos sumar el largo más el ancho, eso nos da 600. Luego entonces no podemos pretender adivinar cuánto es el largo, los números que sumen 600, no. Con el ancho, no. Vamos a partir que al largo le vamos a llamar L y al ancho que llamamos con A, vamos a hacer lo siguiente. Si L yo me lo llevo a restarle a 600, me queda que A vale 600 menos L. Entonces, ya tenemos con eso el problema bastante avanzado. El- la pregunta es, ¿cuál es la mayor área? Área rectangular. Entonces, el área de un rectángulo se saca con la fórmula largo por ancho. Entonces, el área vendría siendo largo, que es L por ancho, pero en vez de A, vamos a escribir 600 menos L, porque en el problema solo puedo tener una letra. Solo puedo tener una letra porque porque solo tengo una ecuación. Si tuvieran dos ecuaciones simultáneas, sí se pueden manejar dos letras, pero en este caso no es eso. Acá entonces, cuando vamos a multiplicar una letra por un número, por ejemplo, 3 por x, eso simplemente da 3x, es decir, la multiplicación por un número no se puede realizar. Entonces, si vamos a multiplicar 600 por L o L por 600, simplemente nos queda 600L. Cuando vamos a multiplicar L por L, le sumamos los exponentes y 1 más 1 nos da 2, es decir, que L por L lado, L a la 2. Luego, analizando el problema, pregunta la mayor área rectangular. Si observamos esto, esta es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, el máximo se consigue con el opuesto de b entre 2a. Entonces, x es igual al opuesto de b entre 2a. Entonces, L, que es el lado, va a ser igual al opuesto de 600, es decir, 600 negativo entre 2 por menos 1. Vean que ya vale menos 1 porque aquí delante de la L solo hay un menos, significa que eso es menos 1. Por lo tanto, L tiene un valor de 300. En este caso funciona em, que era la mitad de 600, pero no siempre, así es que no se debe hacer pensando en que los números siempre van a ser iguales. Ahora, la pregunta era por el área. Dijimos que el área era largo por ancho. En realidad este rectángulo es un cuadrado, lo cual es válido decirle eh, a un cuadrado es válido decirle rectángulo más bien. Entonces,
Esto sería 600, no, 300 que mide el largo y el ancho mide 600 menos L, es decir, 600 menos 300. Por lo tanto, el ancho y el largo van a ser iguales. Y esto nos da 90.000. Se puede cerrar entonces un área de 90.000 metros cuadrados. Bueno, y ya tenemos el problema resuelto. Luego tenemos acá el siguiente problema que habla de la compañía Arme, que sus ingresos están dados en función del precio eh, por la relación que aquí se indica. Esta. Entonces, ¿cuál es el precio que debe venderse por cada unidad para maximizar el ingreso? Maximizar. Todo lo que nos hable de maximizar se aplica con esta fórmula. Entonces, en este caso, el opuesto de B es 1900, o sea, el opuesto es menos 1900 sobre 2 por A, que vale menos 0,5, y la X vale 1900. ¿Qué significa eso? Bueno, que 1900 es el precio X en que debe venderse el artículo. Entonces, respuesta. Bueno, en realidad debe dar la respuesta. ¿Cuál es el precio en que debe venderse cada unidad? Debe venderse en 1900 colones. Bien. Luego me gustaría, eh, bueno, iba a explicar otro ejemplo, pero mejor no, nada más voy a explicar lo que tenemos acá. Tenemos ya la práctica 9. Igual, el problema se lee una y otra vez. Se habla de que con esta función se obtiene em, el ingreso por la venta de molinos. Entonces dice cuál es el precio que debe venderse cada molino para que el ingreso sea el máximo. Lo mismo, ingreso máximo se hace con esa fórmula. Entonces en este caso sería menos 60.000, que es el opuesto de B, entre 2 por A, que es menos 1, porque es el número que está adelante, la X cuadrada. Entonces, eso nos da 30.000. Entonces hay que responder. eh, Cada molino debe venderse a 30.000 colones. Listo. Tenemos acá que se habla de hallar dos números pares consecutivos positivos cuyo producto sea 288. Aquí no tenemos mucha información sobre los números, entonces vamos a partir de una situación. Bueno, si la suma, no, el producto es 288, pero son pares enteros positivos y consecutivos. Entonces vamos a decir, bueno, X es el número menor. Eso lo escogemos nosotros. Ahora, como son pares, X, como lo vimos como número menor, X de una vez va a ser el menor número de esos par. Los números pares van, por ejemplo, son 0, 2, 4, 6, 8, 10
y ahí va aumentando 2 en 2. El que sigue va a ser 10 más 12, es decir, 12. El que sigue va a ser 12 más 12, es decir, 14, y ahí vamos. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Bueno, que si en un momento dado llegamos a un número X, el número par que le va a seguir es X más 2, porque los pares aumentan de 2 en 2. Los pares aumentan de 2 en 2, lo mismo que los impares. Ahora, según este se planteó el problema. Bueno, X más 2 es el número mayor. Porque si son dos consecutivos, pues obviamente uno tiene que ser mayor que el otro. Y su producto es 288. ¿Qué significa? Que si yo multiplico a X por X más 2, o sea, si multiplico esos dos números me tiene que dar 288. Pero multiplicando aquí X por X, resulta que X por X nos va a dar X a la 2, porque cuando dos letras iguales se multiplican, lo que hace es que se suman sus exponentes. Luego me llega el turno de multiplicar a X por 2. X es una letra y como no puedo multiplicar a X por 2, nada más dejo 2X. Y del otro lado teníamos 288. Pero esta es una ecuación cuadrática y la ecuación cuadrática AX al lado más BX más C tienen que estar todos del mismo lado. Y aquí está ocurriendo un problema porque 288 me está quedando de un lado. Entonces tengo que quitarlo de aquí y para eso me lo llevo para el otro lado. Como está sumando me lo llevo a restar. Y bueno, calculo el delta de eso. Primero voy a establecer la ecuación. Delta es igual a b cuadrada menos 4 por a por c. Discriminante es igual a 2 a la 2 menos 4 por 1 por menos 288. Discriminante y le colocamos eso mismo. 2 a la 2 menos 4 por 1 por menos 288. Nos da 1156. Entonces ya tenemos el discriminante. Luego X es igual al opuesto de B. Perdón, esta es, sí, el opuesto de B más menos raíz de delta entre 2 por A. Ya, bueno, si me queda espacio. X1 y X2. Entonces el opuesto de B es un menos 2 más raíz de 1156 menos raíz de 1156 entre 2 por A, pero A valía 1. Entonces, bueno, vamos a sacar ahí los valores, ahí ya no me caben, pero los voy a escribir aquí abajo. Tendríamos menos 2 más raíz de 1156 entre 2 por 1, que si quisiéramos de una vez escribimos 2 nada más, nos da 16. Y el otro valor sería cambiar acá por un menos, nos da menos 18. Pero como los números dicen que son enteros positivos y consecutivos, solo ese número cumple con ese requisito. Este lo eliminamos, es decir, no lo tomamos en cuenta. Pero habíamos dicho que eran dos números, entonces necesitamos el otro número. Eso nos ayuda al planteo. El número menor es X, ese nos está dando 16. Y el mayor es X más 2, es decir, 16 más 2, 18. Entonces ya tenemos los dos números. Entonces
respuesta. Los números son 16 y 18. Este número, ese menos 18 se eliminó, pero al final la respuesta que salió 18, siempre va a suceder eso. El número que se elimina, de alguna manera lo vamos a obtener en la sustitución. Acá, vamos a obtener el valor correcto que necesitamos para el problema. Bien. El 3, tenemos que encontrar dos números cuya suma sea 20 y su producto sea el máximo. Fácil. No tenemos idea de cuáles números son, entonces vamos a tener que decir que x es el número, pero dice que esos dos números suman 20. Si x es el menor, son dos números, supongamos x más y que tienen que sumar 20. Entonces, si me llevo x a restar, me queda que el otro número es 20 menos x. Entonces, 20 menos x es el número mayor. Y tiene lógica si son dos números que suman 20, pues 20 menos x va a ser uno de ellos. Ahora dice que su producto sea el máximo. Veamos cuánto es el producto. Entonces, producto de esos números va a ser x por 20 menos x. Si yo multiplico eso, x por 20 va a ser 20x. X por menos x va a ser menos x a la 2. Esa es una cuadrática, si lo pudieron notar. Entonces, a todo lo que dice que sea máximo se le aplica el opuesto de b entre 2 por a. Entonces, el opuesto de b sería menos 20. 2 por a sería 2 por menos 1. X vale 10. Entonces los números resulta que son iguales porque esto está relacionado con el cuadrado. Entonces, los números son 10 y 10. Esa es la respuesta. Respuesta, los números son 10 y 10. Son los números que cumplen con esta especificación. Y ya con esto terminamos la página 21 de los problemas.